Mi esposo descubrió mi aventura secreta y luego tendió una trampa para mí. Tuve que enfrentar las consecuencias por mí misma, aunque nunca esperé que fueran tan graves. Soy una mujer mestiza de Mumbai, India. Mi madre es de Canadá y mi padre es de la India. Crecer con ambas culturas fue complicado para mí. Por un lado, tenía a mi estricto padre, quien restringía casi todas mis actividades, y por otro lado, tenía a mi estricta madre, quien no quería restringir mis actividades solo para desafiar a mi padre. Crecí en un hogar roto, con muy poco amor y atención. Hacía cosas estúpidas solo para ver si mi madre me miraba a los ojos y me decía cuánto me quería. Nada de eso realmente ocurrió. Mi padre prácticamente me ignoraba todos los días. Cuando llegué a la edad suficiente para casarme, mi padre insistió en que él arreglaría mi matrimonio. Yo no quería eso. Lo que realmente deseaba era ir a la universidad, alejarme de mis padres y tener la libertad de enamorarme de alguien a quien realmente amara. Pero ninguno de esos deseos se hizo realidad. Me vi obligada a hacer exactamente lo que mis padres querían que hiciera. No podía escapar, me habrían encontrado. Mi padre trabajaba en un aeropuerto, por supuesto que tenía conexiones. ¿Cómo podría abordar un vuelo sin ser vista? Estaba desesperada por escapar, pero no era tonta. Busqué ayuda en mi madre, pero ella me dijo que no había nada que pudiera hacer. Fue la primera y única vez que mi madre no estuvo lista para luchar contra mi padre cuando más la necesitaba. Me dio la espalda y no miró atrás. La primera reunión con Vikram y su familia fue uno de los momentos más deprimentes de mi vida. Aunque sabía que me estaba entrando en un matrimonio arreglado, aún esperaba que mi esposo mostrara cierta amabilidad. Sin embargo, Vikram se mantenía distante. Ni siquiera intentó impresionarme. A pesar de que me vestí de manera extravagante y tomé clases de etiqueta para causar una buena impresión, 2 reuniones después, mi matrimonio con Vikram quedó confirmado. No tuve voz en esa decisión. Ni siquiera pude elegir el color que quería usar en mi propia boda. El hombre con el que estaba destinada a casarme ni siquiera había hablado una sola palabra conmigo antes de nuestro matrimonio. Me sentí sofocada y comencé a creer que realmente no merecía ser feliz. Siempre pensé que mi matrimonio compensaría la falta de felicidad en mi infancia. Vikram era apuesto y rico, pero nada de eso realmente me importaba. Quería conocerlo en un nivel más profundo. Quería conectar emocionalmente con mi esposo, pero Vikram no parecía estar listo para eso. En nuestro día de bodas, mis padres me llevaron a un lado y me advirtieron que no hiciera nada para interrumpir la boda. Tenían miedo de que cambiara de opinión y huyera. Sentí ganas de reír en ese momento. Pensé que al menos querían abrazarme y decirme cuánto me extrañarían, aunque fuera mentira. Quería escuchar esas palabras, pero nada de eso sucedió. Todo lo que recibí fueron amenazas y charlas innecesarias sobre ser una esposa obediente. Después de la boda, me informaron que Vikram y yo nos mudaríamos a Australia. Sí, solo me lo dijeron después del matrimonio. Nadie me había dicho que me mudaría antes de la boda. Tal vez pensaron que no era importante, ya que mi opinión no importaría de todos modos. Mi noche de bodas fue horrible. Era virgen y muy tímida. No sabía qué esperar, así que estaba nerviosa. Cuando Vikram y yo llegamos a nuestra habitación de hotel, él simplemente apagó las luces y se fue a dormir. No me sentía aliviada, me sentía atrapada. No fue porque él no me tocara, ni siquiera sabía nada sobre el sexo en ese momento. Lo que me dolió fue el hecho de que el hombre con el que me casé ni siquiera podía entablar una conversación conmigo. Intenté hablarle en nuestro camino al hotel esa noche, pero podía notar que sus respuestas eran forzadas y desinteresadas. Ni siquiera me dijo buenas noches antes de acostarse y quedarse dormido esa noche. Como una chica que ya estaba bastante dañada, sentí que había tomado la decisión más importante de mi vida al casarme con un desconocido. ¿Sabes cuál fue la peor parte? Ni siquiera fue mi decisión en absoluto, mis padres lo eligieron por mí. Cuando Vikram y yo nos trasladamos a Australia, busqué emprender una nueva etapa allí. A pesar de sentirme bastante decepcionada con el esposo que me había tocado, estaba decidida a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Traté de entablar conversaciones con él, hacerle bromas e incluso buscar su atención mientras estaba ocupado trabajando.
Por un tiempo, él mostró un poco de apertura. Aunque debo aclarar que su apertura era a su manera. Respondía a mis preguntas, se reía con mis bromas y respondía a mis muestras de cariño. Con el tiempo, logramos establecer una relación lo suficientemente amistosa como para comenzar a compartir la intimidad. Fue así como llegaron al mundo mis dos maravillosos hijos. Bikram y yo manteníamos relaciones sexuales 3 veces a la semana o incluso más, según deseáramos. También conversábamos sobre diversos temas y bromeábamos entre nosotros. Sin embargo, eso era todo. A nivel físico y mental, ya no éramos desconocidos, pero emocionalmente seguía siéndolo. Durante muchos meses, experimenté sentimientos de insatisfacción y llegué a sentirme egoísta por no sentirme plenamente realizada. Me culpaba por no encontrar la felicidad, un conflicto interno con el que luché durante mucho tiempo. Llegué a odiarme a mí misma por ser una ama de casa que esperaba la validación al quedarse en casa y aguardar el regreso de su esposo. El nacimiento de mis hijos trajo un destello de luz a mi vida. A pesar de que nacieron con 2 años de diferencia, jugaban como si fueran mellizos. Los amaba con todo mi ser, lo que detuvo mis problemas emocionales por un tiempo, pero incluso eso resultó temporal. Una vez que crecieron lo suficiente para ir a la escuela, la soledad volvió a instalarse en mi vida. Pasaba horas sumida en pensamientos tristes antes de que ellos regresaran. Lo que más me costaba era comprender el significado del amor. Crecí sin conocer el amor, lo que me impidió entender verdaderamente qué era o reconocerlo cuando lo recibía. Durante mucho tiempo, creí que mi esposo me amaba y que yo también lo amaba. Sin embargo, un día me di cuenta de que lo que teníamos era más una comprensión mutua de que estábamos unidos de por vida, por lo que era mejor no complicarnos la existencia. Fue en ese momento cuando tomé la primera decisión independiente de mi vida, 2 años atrás, cuando le expresé a mi esposo mi deseo de comenzar a estudiar en la universidad. Su sorpresa ante mi solicitud fue evidente y no me tomó en serio hasta que se lo repetí 2 días después. Al principio, intentó disuadirme y mencionó la necesidad de los niños, pero le expliqué que los niños tenían la escuela y actividades extracurriculares. A pesar de su resistencia inicial, finalmente me permitió comenzar la universidad tras muchas deliberaciones y llamadas a nuestros padres. El inicio de mi etapa universitaria me brindó una sensación de alivio y felicidad. A pesar de tener 30 años, no me importaba, ya que ahora tenía algo por lo que esperar cada día. Hice nuevos amigos y volví a encontrar alegría en mi vida. La universidad se convirtió en un lugar para expandir mis horizontes y sentirme libre. Después de las clases, un chico llamado Fred se ofreció a llevarme en su auto. Cortésmente decliné su oferta, ya que ya tenía un medio de transporte dispuesto para llevarme a casa, pero Fred no aceptó un no por respuesta. Bajó de su auto y prácticamente me rogó que le permitiera llevarme. Encontré la situación divertida y absurda, así que rechacé una vez más y me fui en mi propio automóvil. A partir de ese día, Fred continuó ofreciéndose a llevarme a casa. Después de unas semanas, finalmente cedí y devolví mi auto. Fred estaba radiante, con una enorme sonrisa en su rostro. Mientras viajábamos juntos, tuvimos una agradable conversación y fue refrescante conocer a alguien nuevo. Fred siguió llevándome a casa durante las semanas siguientes, lo cual no era un problema ya que Bikram normalmente no llegaba a casa hasta las 9 de la noche. Yo salía de la universidad a las 5 de la tarde. Con el tiempo, Fred y yo nos hicimos amigos después de un mes de conocernos. Fue reconfortante tener a alguien con quien hablar y que realmente quería conocerme sin ninguna otra intención. Aunque notaba una atracción física entre nosotros, traté de ignorarla porque aún estaba casada con Bikram. Hice un verdadero esfuerzo, pero para alguien que había sido privada de amor durante toda su vida, mi resistencia no era lo suficientemente fuerte. Un día, Fred y yo nos besamos en su auto. A partir de ese momento, nuestros besos pasaron a ser abrazos tiernos, luego a acurrucarnos y finalmente a tener intimidad. El día en que esto sucedió, me quedé tan sorprendida que no me moví durante mucho tiempo. Sí, ocurrió en su auto. En ese momento, me di cuenta de que realmente no amaba a mi esposo, porque después de que sucedió, no sentí ningún arrepentimiento ni vergüenza. Me sentí liberada y plena.
Me gustó tanto que no tuve miedo de repetirlo. No tengo vergüenza en admitirlo, porque merezco ser feliz y tener una vida plena. Fred y yo continuamos nuestra relación secreta durante otro año. Le dije que estaba casada mucho antes de que nos volviéramos íntimos, pero a él no le importaba. Estaba bien con los momentos secretos que compartíamos. Gracias a Fred, empecé a sonreír más y a vivir mi vida con más propósito. Sin embargo, un día todo se vino abajo. En ese fatídico día, mi conductor designado vino a recogerme, lo cual era inusual porque le pedí que dejara de hacerlo, ya que normalmente me iba a casa con Fred. Pero el conductor insistió y me dijo que debía llevarme a casa ese día. Fred me había invitado a su casa, así que no quería decepcionarlo. Me negué a seguir al conductor y fui a la casa de Fred. Mi esposo estaba de viaje de negocios y mis hijos estaban en casa de la hermana de Vikram, así que no tenía intenciones de volver a casa. Fred preparó la cena para ambos, encendió velas y puso música agradable. Se sentía como un sueño y, siendo honesta, no quería despertar. Me sentí genuinamente feliz después de mucho tiempo. Me gustaba la sensación de plenitud que experimentaba en ese momento. Sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero toda mi vida había sido un error. Quería ser egoísta por una vez en mi vida, quería elegirme a mí misma y eso es exactamente lo que hice. Pasé una noche apasionada con un hombre que no era mi esposo. A la mañana siguiente, desperté con la camiseta de Fred. Tenía sed y fui a la cocina a tomar agua. Recuerdo haber oído un golpe en la puerta y al abrirla, me sorprendió ver a Vikram parado allí. Parecía que en ese momento podría matarme. Estaba tan sorprendida que no podía moverme ni decir una palabra. Pude ver la ira en sus ojos, la forma en que me miraba y me apartó del camino. Fred bajó corriendo las escaleras para ver qué estaba pasando y fue entonces cuando se encontró con Vikram. Vikram atacó a Fred hasta que comenzó a sangrar. Me asusté tanto que empecé a gritar. Tuve el susto de mi vida cuando vi a mi conductor designado en la puerta junto con 2 policías. En ese momento, todo cobró sentido. Me di cuenta de que Vikram debió haber notado que ya no usaba a mi chofer designado, así que empezó a vigilarme. Mintió diciendo que se iba de viaje de negocios, pero en realidad solo quería seguirme y atraparme infraganti. El conductor había seguido el auto de Fred la noche anterior y le había dado la dirección a Vikram. Era una trampa. Vikram descubrió que le estaba siendo infiel, así que tendió una trampa tanto para mí como para Fred. Vikram siempre quería estar en control, sin importar qué. Lo engañé y escapé de su control, así que quería atraparme en el acto a su manera. Pensé que eso era todo, pero Vikram nos arrestó a Fred y a mí. Sé que algunos de ustedes se preguntarán quién es arrestado por ser infiel. Bueno, Fred y yo fuimos arrestados, pero no por ser infieles. La policía encontró drogas en el jardín de Fred y en su auto, así que nos arrestaron por posesión ilegal de drogas. Por supuesto, todo fue planeado por Vikram. Fred tenía un buen corazón y ni siquiera consumía drogas. De repente, aparecieron las drogas y Vikram estaba justo ahí para notarlo. Nuestras explicaciones cayeron en oídos sordos y estuvimos detenidos durante 3 días. Fue un amigo de Fred quien nos sacó bajo fianza hace 2 meses. Vikram me echó de la casa y de inmediato me entregaron los papeles de divorcio. Lo único que me preocupa ahora son mis hijos, significan mucho para mí. No quiero que Vikram obtenga la custodia completa en el tribunal. ¿Qué debo hacer? ¿Debería suplicarle que me acepte de nuevo por el bien de mis hijos? Por favor, ayúdenme. Actualización. Ha pasado un año desde entonces y decidí agregar una actualización, ya que mucha gente ha leído mi historia. Fred y yo seguimos juntos. Vivo con él. Todavía estoy en la universidad, tratando de terminar mis estudios y conseguir un trabajo. Fred ha sido de gran ayuda y se ha encargado bien de mí. Vikram hizo todo lo posible para obtener la custodia completa de nuestros hijos. Utilizó su riqueza, pero el tribunal concluyó que los niños me necesitaban en sus vidas. Ahora estamos paternando de manera cordial e intentamos mantener una relación civil por el bien de nuestros hijos. Mis padres me llamaron solo para despreciarme por teléfono cuando se enteraron de lo sucedido, pero realmente no me importó.
Nunca fueron unos padres amorosos desde el principio. Los primeros meses después de ser descubierta fueron terribles, pero tomé cada día en serio y luché por seguir adelante. Mi vida no es perfecta, pero al menos por primera vez en mi existencia, me elegí a mí misma. Eso es lo único que importa para mí. Ahora entiendo lo que significa el cuidado y el amor. Prefiero vivir una vida plena sin nada que una vida vacía con todo. Perdí a mi adinerado esposo, pero obtuve paz y felicidad, lo cual no tiene precio. Espero que mi viaje hacia la libertad inspire a alguien más. Aquí termina mi historia, chicos. Adiós. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Esta historia de esta mujer refleja las complejidades y desafíos emocionales que enfrentan muchas personas atrapadas en matrimonios arreglados y en relaciones infelices. A través de sus experiencias, se puede reflexionar sobre la importancia de la autonomía y la búsqueda de la felicidad personal, incluso cuando se enfrentan obstáculos significativos. La esposa se vio obligada a casarse con un hombre elegido por sus padres, sin poder tomar decisiones sobre su propio futuro. A lo largo de su matrimonio, luchó con sentimientos de insatisfacción y soledad, tratando de encontrar significado en una vida que no había elegido por sí misma. Sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de seguir sus propios deseos y encontrar la felicidad en una relación fuera de su matrimonio, se enfrentó a graves consecuencias. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.